Bienvenidos a este vídeo del módulo 2 sobre agotamiento del espacio IPv4, coexistencia y transición. Mi nombre es Álvaro Vives y a continuación os voy a hablar de mecanismos de transición IPv6. Se verán las siguientes ideas: estrategias de transición y tipos de mecanismos de transición. Lo primero que hay que tener claro es que se debe buscar la mejor estrategia de transición a IPv6, teniendo en cuenta que va a convivir con IPv4 durante bastante tiempo. Desde su diseño inicial, IPv6 se creó con la idea de fondo de que debía permitir una transición amigable con IPv4, permitiendo introducir el nuevo protocolo sin interferir en el normal funcionamiento de IPv4. Aún así, IPv4 a IPv6 son protocolos no compatibles entre sí, es decir, una pila IPv4 no entiende un paquete IPv6 y viceversa. Inicialmente, por tanto, el objetivo era añadir conectividad IPv6 en las redes, dispositivos, servicios y aplicaciones, coexistiendo con IPv4. Actualmente existe un nuevo factor a tener en cuenta, el agotamiento de direcciones IPv4, y como veremos, ya existen algunos mecanismos de transición IPv6 que tienen esto en cuenta. En cualquier caso, es un nuevo factor a tener en cuenta en las estrategias de transición a IPv6. Como guías generales para la elaboración de una estrategia de transición, hay que tener en cuenta que IPv6 coexistirá con IPv4, como ya se ha dicho, que lo recomendable es seguir el esquema ya existente para IPv4, que tendremos tres opciones principales, que veremos con detalle, que es en orden de preferencia IPv6 nativo, túneles y traducción, y que por supuesto cada caso es distinto, por muchas razones y muchas veces no solamente técnicas. En orden de preferencia, las tres posibles estrategias de transición son IPv6 nativo, en el que se utiliza la cabecera IPv6 del paquete para la transmisión de datos desde el origen al destino final. Existen dos opciones: Dual Stack o doble pila, que consiste en tener en los dispositivos, en la pila de red, la interfaz, el cable, ambos protocolos funcionando a la vez, en paralelo. La otra opción es solo IPv6, que consiste en usar solamente IPv6 sin IPv4. Los túneles consisten en encapsular una versión de IP en otra. La traducción será necesaria para comunicar dos hosts que solo hablan una versión y además versiones diferentes de IP. Estas opciones no son excluyentes, por lo que pueden usarse combinadas en función de lo que mejor convenga en cada caso. Los mecanismos de transición IPv6 son técnicas usadas para permitir conectividad IPv6 y en algunos casos para mitigar la escasez de IPv4. Son las herramientas usadas por las estrategias de transición. Debe aclararse que NAT44 o la traducción una vez de IPv4 a IPv4 o el NAT 444, que es dos veces la traducción de IPv4 a IPv4, no son mecanismos de transición IPv6, sino mecanismos que permiten utilizar menos direcciones IPv4 públicas y por lo tanto extender la vida de las direcciones IPv6. A continuación, en este vídeo y en los siguientes, hablaremos de las opciones de IPv6 nativo, Dual Stack o doble pila y solo IPv6, y veremos ejemplos de mecanismos de transición con túneles y basados en traducción. Los mecanismos basados en túneles se deben usar cuando se quieren enviar paquetes de una versión de IP a través de una red que no soporta esa versión. Para ello se encapsula el paquete a enviar en un paquete IP de la versión soportada por la red a atravesar. Veremos que los túneles pueden ser estáticos o automáticos, o ser punto a punto o multipunto. Son el mecanismo de transición más común. Se han definido muchos han quedado obsoletos y otros se están desarrollando actualmente. Se pueden encapsular IPv6 en IPv4 directamente. Se puede utilizar una cabecera GRE o usar UDP, normalmente para atravesar NAT, o incluso encapsular IPv4 en IPv6. Los mecanismos de traducción ya vimos que son los menos recomendados, pero son la única opción cuando se quiere comunicar un host que solo entiende una versión del protocolo con otro host que solo entiende la otra versión del protocolo IP. Para ello hace falta un elemento traductor entre los dos tipos de redes.
Según quién inicia la comunicación, tendremos comunicación desde un host solo IPv6 hacia un host solo IPv4 o desde un host solo IPv4 a un host solo IPv6. Esta última opción se considera obsoleta y no se recomienda. No existen estándares ni implementaciones para lograr esto. Si se quiere comunicar un host solo IPv4 con un host solo IPv6, se debe ofrecer conectividad IPv6 al host solo IPv4. Gracias por la atención, hemos visto el vídeo sobre mecanismos de transición y en el siguiente hablaremos de doble pila.